Dice la palabra del Señor, Lucas 18, del 18 al 30. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. ¿Qué haremos para heredar la vida eterna? Un hombre de los principales, de los fariseos, le dice a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mis amados hermanos, ¿qué haremos nosotros para heredar la vida eterna? ¿Qué podremos hacer para entrar al reino de los cielos? Los hombres y las mujeres hoy en día caminamos entre distintos pensamientos con respecto a la vida eterna. ¿Existe vida después de la muerte? ¿O es simplemente un deseo en el corazón de los hombres por preservar la esperanza de una existencia infinita? Los hombres caminamos en una ambigüedad. ¿Será cierto eso de que el cielo existe? ¿Será cierto de que el infierno existe? ¿Será cierto de que hay vida después de la muerte? ¿O simplemente nosotros, queriendo tener vida eterna y querer mantenernos vigentes, nos hemos inventado eso para que haya una esperanza de pronto si llegásemos a morir? Muchos escépticos niegan una vida total o parcial después de la muerte. Otros consideran la posibilidad de que exista algo después, pero no pueden identificar claramente qué es. Algunos inventaron el limbo una vez. El limbo lo tuvieron que quitar de su catecismo en el año 67. Un papa por allá dijo: no, eso del limbo es pura paja, eso es mentira, eso no existe. Y en el año 67 lo abolieron. ¿Es real el cielo y el infierno? ¿Hay algún otro lugar donde vayamos? Muchos creen que sí, pero no saben qué es. Y por último está el grupo de los creyentes en Dios, de los que hemos decidido creer a la palabra de Dios. Está por último el grupo de creyentes que de una u otra manera interpretan la vida después de la muerte. ¿Cómo saber qué hay después de la muerte? ¿Cómo saber si hay un cielo y un infierno? Mis amados hermanos, Jesucristo ha sido el único hombre en toda la existencia de los seres humanos en hablar claramente acerca de lo que hay después de la muerte. La Biblia es un libro que nos da certeza de lo que hay después de la muerte.
¿Qué nos espera a todos nosotros? La Biblia es la palabra de Dios, puesta, inspirada por el Espíritu Santo de Dios y puesta en los corazones de hombres que dieron su puño para escribir los versículos que hay en la palabra. Pero es el único libro que nos da exactamente, nos indica cómo heredar la vida eterna. La Biblia es el único libro que nos explica acerca del camino hacia la salvación y la provisión que Dios nos ha dado a nosotros los pecadores para alcanzar la salvación. Amén. En este pasaje de Lucas, yo quiero invitarle para que veamos 4 cosas que Jesús nos enseña en ese pasaje acerca de cómo heredar la vida eterna. La primera cosa que Jesús nos enseña en este pasaje: todos hemos pecado, mis amados hermanos. Dice el versículo 2, Jesús le dijo al principal: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Solo Dios es bueno. Cuando el principal le hace esta pregunta a Jesús, Jesús se adelanta a los argumentos que este hombre le va a colocar más adelante. Y Jesús le dice: mi querido hermano, no hay ni uno solo bueno. Solo Dios es bueno. Ningún hombre es tan bueno para que algún día pueda argumentar delante de Dios y delante de los hombres que no ha pecado. Nadie de nosotros podría argumentar que no hemos pecado. Les hago una pregunta: ¿alguna vez ha dicho usted una mentira? ¿Alguna vez se robó un objeto, así sea un lápiz, en el colegio? ¿Sabe cómo nos llama la Biblia? Mentirosos y ladrones. Así haya sido un borrador y de ahí para arriba. Entonces hemos pecado. No hay ningún hombre sobre la tierra que no haya pecado. Romanos 3:23, ¿qué dice? El apóstol Pablo escribe: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo no deja vacío alguno, dice: todos pecaron. Mi querido hermano, todos nosotros hemos pecado. Hay algo en nuestro interior que se llama la conciencia. La Biblia lo llama una medida de fe. Eso que nosotros tenemos en el interior, que los escépticos y ateos no saben cómo describirlo. Ellos argumentan que es algo parecido a la moral. Se llama conciencia o una medida de fe, y nos indica que estamos haciendo algo malo cuando lo estamos haciendo mal. Por ejemplo, cuando decimos una mentira, algo por dentro de una vez nos dice: has mentido, no está bien lo que acabaste de hacer. Cuando la parejita de novios tienen relaciones por fuera del matrimonio antes de casarse, por allá cuando se vuelan a sus aventuras, ¿por qué se esconden? ¿Por qué los casados no nos tenemos que esconder, pero los que no están casados se esconden? ¿Por qué? Porque hay algo en su conciencia que dice: chiquita, lo que estás haciendo con tu novio está mal. No es escondernos de nuestros padres. ¿Por qué el ladrón se esconde? ¿Por qué no roba abiertamente? ¿Por qué tiene que hacerlo bajo triquiñuelas? Porque sabe que robar está mal. Entonces, no hay nadie que pueda argumentar delante de Dios que no ha pecado, mi amado hermano. Todos nosotros hemos pecado. Mira al que tiene a su lado. ¿Tiene carita de ángel? ¿Sí? ¿Tiene carita de buena gente? Pues mis amados hermanos, Dios no ve la apariencia física, Dios ve los corazones. Y por muy guapa que esté la muchacha o por muy guapo que esté el varón, mis amados hermanos, en su corazón guarda alguna mancha de pecado. Es por eso que el Señor hace una claridad a este hombre. En el versículo 20 dice: no hay ninguno bueno, dice el 19, sino solo Dios. Y el 20, los mandamientos sabes. ¿Cuántos sabemos los mandamientos acá? Yo podría pedirles que recitaran los mandamientos y más de uno se acordará de cuando le enseñaron los mandamientos.
nosotros conocemos los mandamientos. Y los mandamientos son, dice Jesús, no adulterarás. ¿Cuántos sabemos que no debemos adulterar? ¿Qué es el adulterio? Sostener relaciones con una mujer distinta a mi esposa, o en el caso de la mujer, con un varón distinto al esposo. Pero Jesús puso una categoría más alta. Jesús dijo: aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. O sea, codiciar a la mujer del prójimo, pero también codiciar al varón de la prójima está mal. ¿Oyeron, mis amadas hermanas? Dice el Señor: no matarás. ¿Cuántos sabemos que matar está mal? No debemos matar. Dice: no hurtarás. Sabemos que robar está mal, no robamos. No dirás falso testimonio. Pastor, acúsame de vez en cuando. No. Dice la Biblia: no mientas, no levantes calumnias ni falsos testimonios contra nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Y este hombre se levanta y dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Estaba Jesús enfrente de un santo, un hombre que no había pecado, no había dicho falso testimonio, no había adulterado, no había robado, como estamos hoy en este lugar. ¿Cuántos han matado? Tal vez ninguno en este lugar. ¿Cuántos han robado? Ninguno. Uy, ya vamos marcando chulito. Estamos bien, somos santísimos. Mírele la espalda a ver si de pronto tiene alas. ¿Sí? Pero el Señor Jesucristo le dice a él: oye, para heredar el reino de los cielos debes guardar la ley. Y el hombre argumenta: yo la ley la he guardado desde que soy un niño. Cuando mis padres me criaron, me enseñaron a guardar la ley. No he robado, no he matado, no he dicho mentiras, no he levantado en contra de nadie un testimonio falso, he honrado a mi papá y a mi mamá. Y Jesús le dice: qué bueno eres tú. El Señor lo confrontó con la ley, mis amados hermanos. La ley era algo que todo judío conocía. Todos los que estaban escuchando a Jesús y a ese hombre y estaban prestando atención, conocían lo que tenían que hacer: guardar los mandamientos. La salvación para los judíos estaba ligada a un sinnúmero de normas, preceptos, decretos y leyes. Los judíos no solo tenían 10 mandamientos, mis amados hermanos, tenían un poco de ordenanzas, de leyes y de preceptos. Cuando usted lee el libro de Levíticos, se va a dar cuenta que Dios les estipuló a ellos qué debían hacer y cómo debían hacer en cada situación de sus vidas. Entonces este hombre le argumenta y le dice a Jesús: ¿sabes qué? Yo toda la ley la he guardado desde que soy pequeño. Pero el Señor Jesucristo le dice y nos dice a nosotros: ¿sabes qué? Es imposible guardar toda la ley. ¿Cuántos han codiciado bienes ajenos? ¿Han deseado de pronto, en estos días que estábamos aquí a la reunión de jóvenes y pasó enfrente una limusina? No es normal ver una limusina, y menos de una marca como Bentley en Colombia, y menos en el Socorro. Y más de uno dijo: uy, para ir montado ahí. Eso se llama codiciar los bienes ajenos. ¿Oyó? Ir montado ahí. Nosotros, mis amados hermanos, ninguno podremos argumentar que hemos cumplido toda la ley. Sígame con atención. ¿Por qué? Cuando Jesús habló con este muchacho, le dice: oye, no mientas, no robes, no hagas lo malo delante de Dios. Y él dice: yo no lo hago. ¿Sabe qué sucede ahí? Que nosotros estamos ligando la salvación a un poco de normas. Venimos a la iglesia porque pensamos que si no venimos el domingo está mal. Ahí hay un error. Usted viene a la iglesia porque quiere escuchar la palabra de Dios, porque quiere adorar al Señor, porque quiere buscar más de la presencia de Dios. Amén. Porque quiere colocar su vida en manos del Señor. Usted no viene a la iglesia como un amuleto. Hay muchos que de pronto piensan que venir a la iglesia: yo voy a la iglesia porque es que si el domingo no voy a culto o no voy a misa, me va mal el resto de semana. No, así no es. Algunos guardan la ley por hipocresía.
su corazón está lejos de Dios, pero ellos siguen rituales. Por ejemplo, yo recuerdo que en la religión tradicional, yo no era practicante realmente, mi esposa sí era bien practicante. Entonces en Semana Santa yo me vestía de piedad, colocaba cara de angelito, y con mi esposa nos íbamos a recorrer los monumentos, a visitar las catedrales y las iglesias, y uno veía ese santo allá y uno decía, uy, bendito Dios. No, claro, ¿cómo no? Y toque el muñeco, y uno pensaba que de esa manera estaba agradando a Dios. Esos son rituales que no están en la Biblia, que no son bíblicos, pero uno considera que son bíblicos porque a uno le enseñaron, no haga bulla en la iglesia porque de pronto lo despierta, lo molesta. No sé qué pasaría en las iglesias porque uno no podía hacer bulla. A uno le enseñaron que uno tenía que hacer varios ritos y varios actos para poder agradar a Dios. Mis amados hermanos, la salvación no depende de cuántas obras buenas podamos hacer nosotros, porque siempre tendremos una mancha en algún lugar. Entonces Jesús lo confronta con la ley y le dice, con que tú has guardado todo eso desde pequeño, se te olvidó una cosa, chiquito. Y entonces el hombre dice, ¿cómo se me va a olvidar algo si yo he sido pero santísimo? Es imposible cumplir con toda la ley. Romanos 5, quiero que revisemos un momentico el libro de Romanos. Dice la palabra del Señor en Romanos 5, 18 al 21. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente para que usted me preste atención acá. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y lea el versículo 20 que tiene ahí, porque yo sé que muchos de pronto han pasado este versículo por alto. Dice en la Reina Valera: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo así? ¿La ley no la dieron para que abundara el pecado? Señor, explícame esto despacio porque yo no comprendo. Luego, ¿la ley no es para salvarnos? Luego el Señor no puso la ley: no robarás, no matarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre, ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, para que fuéramos salvos. ¿Por qué el apóstol Pablo dice ahora que la ley vino para que el pecado abundara? Toda la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Dice el apóstol Pablo en el versículo 20: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa esto? El Señor Jesucristo le dice al joven: ¿guardas los mandamientos? Y el joven le dice: todos los he guardado. Mis amados hermanos, ¿cuántos han codiciado alguna vez la mujer del prójimo? Los hombres. No van a levantar la mano, por favor. De pronto su esposa se pone de mal genio, ¿sí? Pero ¿cuántos hemos fallado a la ley? ¿Hemos dicho mentiras? Ya reconocimos que hemos dicho mentiras. Entonces la Biblia dice que somos mentirosos. Y la Biblia dice que los mentirosos son hijos del diablo. Sois de vuestro padre el diablo, padre de mentira. Eso quiere decir que hemos violado la ley. No hay ningún hombre sobre la tierra que pueda cumplir la ley a cabalidad. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero como nadie podía guardar la ley, vino el Señor Jesucristo y entregó su vida por usted y por mí, ya para que no fuera la salvación por obras como mucha gente considera. ¿Qué significa honrar a padre y madre? Este es un pecado que hemos violado muchísimas veces, una ley que hemos violado, un mandamiento que violamos y no nos damos cuenta. ¿Cuántas y cuántos se casaron en contra de la voluntad de sus padres?
El papá le dijo a la muchachita, le dijo: mi hija, ese muchacho no le conviene, no se meta con ese muchacho. Pero ella, enamorada, encaprichada, dijo: yo con ese, con la autorización de mi papá o sin la autorización, yo me caso. Y se casó a escondidas. O peor aún, se voló de la casa con el muchacho. Eso se llama deshonrar al papá y a la mamá. El Señor dice: honren a padre y a madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y resulta que nosotros violamos ese mandamiento. ¿Cuál es la promesa? Serás de largos días sobre la tierra y todo lo que hagas te irá bien. Pero como lo violamos sin darnos cuenta muchas veces, los judíos pensaban que honrar a papá y a mamá era mandarle 100,000 pesos para el mercado. Eso no es honrar a papá y a mamá. Honrar a papá y a mamá es respetarlo. Dice la Biblia: sopórtense los unos a los otros en amor. A veces nos toca soportar a los padres, sí, toca soportarlos. Pero si fuera por ese lado, muchos hemos violado la ley. No hay ninguno que cumpla la ley a cabalidad. Dice la palabra del Señor entonces en el versículo 21 de Romanos 5: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Por el pecado viene la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte eterna, mis amados hermanos. ¿Qué significa la muerte eterna? Estar apartados de Dios. Porque ¿cuántos hemos pecado y no nos hemos muerto? Alguno dirá: mire, yo anoche pequé y aquí estoy vivito y coleando. No se preocupe. El pecado no significa que muramos físicamente, sino una separación de Dios. Es lo que significa la palabra muerte en la Biblia. Pero la vida viene a nosotros cuando aceptamos la gracia que es por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Y cómo se manifiesta esa gracia? Lo tercero que aprendemos en el texto de Lucas, en el capítulo 18, es que Jesucristo le dice al joven: aún te falta una cosa. Dígale al que tiene a su lado: aún te falta una cosa. ¿Sabes qué falta? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ay, ay, ay. ¿Qué tal que el Señor enviara a un ángel y le dijera: María Elena, la finca, hágame el favor y la vende y se la da a los pobres? Y María Elena dice: a mí Dios me está mandando como para otra iglesia. Al pastor se le corrió la teja. ¿Quién va a vender su casa para dársela a los pobres hoy en día? ¿Nadie? Uy, santísimo. Pues eso mismo le pasó al joven rico. Eso mismo le pasó. Jesucristo le dijo: con que has guardado toda la ley, se te olvidó algo, chiquita. ¿Cómo así? Levíticos, el Señor en su palabra nos enseña en el Antiguo Testamento, en Levíticos 19, versículos 9 y 10. Subráyelo, yo se lo voy a leer. Cuando recojas la cosecha de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor. Mi amado hermano, si usted encontró Levítico, donde el Señor está hablando acerca de que de toda la cosecha tienen que ser justos y dejarle a los pobres, este muchacho no había cumplido eso. En el libro de Levíticos, en el capítulo 19, si usted lee, está hablando acerca de las leyes de la santidad. Y le dice, en primer lugar, cuando usted saque las cosechas de su tierra, déjele algo a los pobres. Este joven no lo había hecho. Lea el versículo 11 de Levíticos 9 y verá que ahí dice entonces: no hurtarás y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Lo que primero le dijo.
¿has guardado los mandamientos? No robes, no mates, no mientas. Y él dijo sí, y el Señor le dijo, se le olvidó uno. Se le olvidó apartar para los pobres. Se le olvidó ser generoso. ¿Usted quiere saber qué tanto lo ama a usted una persona? Fíjese por ahí en los detallitos, qué tan generoso es como usted. No le estoy diciendo que la inviten a un restaurante donde la cena cueste 200,000 pesos, ¿no? Porque usted va a decir, uy, ese sí me quiere. No, ese puede que sea por ahí más bien que tenga buen trabajo. Pero lo generoso radica en cuánto de lo poco que yo tengo puedo compartir con los demás. No de lo mucho que tengo, sino hay gente que tiene escasez, pero de su escasez le comparte a los demás. Este hombre era un tipo rico. Y Jesús le dijo en Lucas 18, hay una cosa que no has hecho, vende tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. El hombre estaba buscando impresionar a Jesús y a los que estaban alrededor de él. Y por eso les dijo, yo todo esto lo he hecho desde pequeño. Y el Señor Jesucristo, que conoce los corazones, le dijo, ¿con qué has guardado toda la ley? Aquí delante de todos tengo algo contra ti. No le has dado lo que le corresponde a los pobres. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué dice? Que cuál fue la actitud del joven rico. Se entristeció porque era muy rico. Y entonces Jesús lo ve y delante de todos dice, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y no estoy hablando de que usted tenga que hacerse pobre para entrar al reino de Dios, porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere levantarnos. Dios no quiere que usted sea miserable. Hay gente que ignorantemente ha hecho votos de pobreza. Eso no es bíblico. Pero el Señor está tocando el corazón de este hombre y le dice a los demás, qué difícil es que los ricos entren en el reino de Dios. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Ahora, Dios conoce nuestros corazones y los más profundos secretos y deseos de cada uno de nosotros. Él sabe todos nuestros actos. Y el joven cumplía la ley parcialmente, no totalmente. Lo que nos sucede a nosotros, cumplimos la ley pero parcialmente, no la cumplimos a cabalidad. Nadie puede ser salvo por sus obras, porque parcialmente estamos cumpliendo, pero hay otra parte en la cual no cumplimos. Eso quiere decir que no podremos argumentar delante de Dios nunca que fuimos tan buenos en esta tierra para que Dios nos dé entrada al cielo. Entonces ahí viene la cuarta enseñanza que sacamos de este libro. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Diga conmigo, lo que es imposible para mí es posible para Dios. Y no se confundan este versículo, escúcheme bien, porque muchos toman ese versículo y lo colocan en su página de Facebook, ¿no? En su muro. Ay, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y están hablando acerca de plata. Y el texto no habla acerca de dinero. Está hablando acerca de salvación. Y aquí quiero que usted no se me confunda. ¿Dios puede hacer milagros? Sí, Dios puede hacer milagros. Pero aquí no está hablando de un milagro. Aquí está hablando que para el joven rico es imposible entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tenía tantas posesiones que le costó desprenderse de ellas. Pero para Dios no es imposible desprenderse de lo que más ama, con tal de que tú y yo seamos salvos. Para Dios no es imposible haberse desprendido de su Hijo y haberlo entregado para que tú y yo fuéramos redimidos de la maldición del pecado, que se llama la muerte eterna o la muerte segunda. Para Dios no es imposible eso, pero para muchos de nosotros es imposible desprendernos de lo material, de lo terrenal. Lucas 18:26 dice, los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá salvarse entonces? ¿Quién se podrá salvar? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones
y te hemos seguido. Pedro sacó la cara por sus discípulos, por sus hermanos, los discípulos de Jesús, y él dijo: Señor, nosotros entendemos esto, hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Qué nivel de exigencia nos pone Dios a nosotros para poder ser salvos? Para el hombre es imposible salvarse cumpliendo tantos requisitos. Lo que el Señor les dice es: oigan, no se trata de los requisitos. ¿Hay que hacer buenas obras? Claro que hay que hacer buenas obras. El libro de Santiago dice que nosotros seremos conocidos en nuestra fe por las obras que hagamos. Jesucristo le dijo a la mujer adúltera: levántate y no peques más. Lo que el Señor dice es: para ustedes es imposible salvarse en sus fuerzas, pero yo les he dado a un mediador para que alcancen salvación, Jesucristo el Señor. Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 11 dice: haya pues en vosotros, ¿en quiénes? En todos nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Mis amados hermanos, para usted y para mí es imposible cumplir la ley a cabalidad. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pastor, pero es que un águila fría y con este calor. La Biblia dice que los que tienen pleitos, enemistades, contiendas, no heredarán el reino de los cielos. Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 y 21. Las obras infructuosas de la carne. O sea que si usted tiene un problema con su vecino, con su hermano, con su papá, hoy, y usted es de esos que se levanta como un alacrán y de pronto pelea con todos en la casa, la Biblia dice que usted no va a heredar el reino de los cielos. Pastor, hemos tenido todos días así, ¿cierto? ¿Cuántos se levantan de mal genio? Y Dios nos guarde. Pero algunos tienen un mal día y llegan a la casa de mal genio. La Biblia dice que el que tiene enemistades, pleitos, celos, contiendas, no heredará el reino de los cielos. Así la pone Dios, así la pone Dios. ¿Usted de pronto tiene rabia en contra de alguien en su corazón? Porque la Biblia dice que si nosotros no hemos perdonado a los que nos han ofendido, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Mateo capítulo 6, versículo 14. Entonces, si nosotros no hemos perdonado a otros, ¿por qué nuestro Padre nos tiene que perdonar? ¿Eso no es algo injusto? Es injusto. Si tú tienes rabia en contra de alguien y no lo has perdonado porque te ofendió, ¿por qué Dios tiene que perdonarte a ti si todos los días lo ofendes? Como ninguno podría cumplir toda la ley, el Señor envió a Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para que carguemos un monumento en Semana Santa? No. El Señor envió a Jesucristo para que por medio de su sacrificio en la cruz, que fue una vez y para siempre. Por eso nosotros no celebramos la Semana Santa, porque es que nosotros no clavamos a Jesús y lo desclavamos cada año, no. Porque esos son rituales. Ay, es que lo estamos celebrando. Para celebrarlo no tenemos que hacer todos esos rituales, porque Cristo vive en mí todos los días de mi vida, no cada año. Cristo debe vivir en ti. El sacrificio de Jesús fue válido una vez y para todos los días de tu vida y de todos los seres humanos. Jesucristo entregó su vida por ti y por mí. Siendo en forma de Dios, se despojó de ser Dios
para hacerse como uno de nosotros y venir y sufrir en carne propia por causa de tus pecados y de mis pecados. Pastor, ¿Cristo sufrió por mis borracheras? Sí. ¿Cristo pagó el precio en la cruz por mi lascivia? Sí. ¿Por mis inmoralidades? Sí. Entonces, ¿qué dice el Señor? Primera de Juan 1:9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi amado hermano, solo hay algo que para nosotros es imposible: salvarnos bajo nuestros argumentos. O sea, para nosotros es posible hacer muchas obras, pero salvarnos bajo nuestros argumentos es imposible. Si tú crees que viniendo a la iglesia los domingos te vas a salvar, eso es una gran mentira. A la iglesia venimos los domingos a reunirnos, congregarnos y alabar a Dios y escuchar la palabra. Pero para salvación tienes que tener puesta tu fe en Jesucristo de Nazaret. No en un amuleto, no en un hombre ni en una mujer. El Señor dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué cosas hemos hecho que están mal delante de Dios? ¿Has deshonrado a tus padres? Pídele perdón hoy al Señor. ¿Hemos robado? Pídele perdón hoy a Dios. Los que tienen problemas con el vicio, te has emborrachado, pídele perdón a Dios. ¿Tienes problemas con la marihuanita, con el bazuco? Pídele perdón a Dios. Y dile: Señor, límpiame. No se ría. Yo tuve un problema de alcoholismo 7 años. Y un día me postré delante de Dios y le dije: Señor, quítame este problema porque no aguanto más. Y ese día el Señor me hizo libre del deseo de tomar licor. Por eso les digo, mis amados hermanos, Dios puede romper las maldiciones que vienen por causa de nuestro pecado, pero es puesta la fe en Jesucristo. No es caminando de rodillas hasta el alto de la cruz, ni hasta Monserrate, es colocando la fe en Cristo Jesús. Isaías capítulo 53, para terminar. Isaías 53 describe 750 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías, la muerte del Cordero de Dios. Mis amados hermanos, dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Qué hizo el Señor? Llevó ya nuestras enfermedades, dice ahí. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestro pecado, mi amado hermano. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mi amado hermano, en esta mañana yo te quiero hacer una invitación a que tú le pidas perdón a Dios por tus pecados, a que tú puedas decirle: Señor, yo no puedo hacer todo lo que desearía hacer para ser salvo, pero por tu sacrificio yo tengo salvación y vida eterna. Estamos expuestos a la tentación todos los días. Uno sale y el diablo está disparando sus dardos. Tú estás en casa y el enemigo está disparando sus dardos. No hay ninguno en este lugar que pueda decir: no he pecado. Todos hemos pecado.
Pero todos tenemos un privilegio en esta mañana de acercarnos a la cruz y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque he sido adúltero, fornicario, mentiroso, ladrón, hipócrita, celoso. Señor, perdóname y hazme una nueva criatura. ¿Qué tal si usted se pone sobre sus pies en esta mañana, por favor? Allí donde usted está, yo le invito para que usted cierre sus ojos por un momento, por favor. Señor Dios Todopoderoso, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, amado Dios, lo pecadores que somos, pero la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, reconozco que soy pecador. ¿Qué tal si tú hablas con el Señor en este momento y le dices: Señor, reconozco que he pecado. Señor, reconozco que he tenido malos pensamientos. Reconozco, Señor, que en mi corazón ha habido codicia y avaricia. El joven rico, Señor, se fue triste porque para él era imposible desprenderse de las cosas materiales, de lo terrenal. ¿Qué cosas hay en tu corazón que para ti es difícil desprenderte? Muchos tienen vicios de los cuales dicen: es que esto me domina. Si hoy colocas tu fe en Jesucristo y hoy le dices: Señor, perdóname y quítame, Señor, ese vicio, el Señor lo hará contigo. Para muchos es un adulterio. Tal vez tienes a alguien escondido. Para muchos es un problema en su sexualidad, la pornografía, deseos de homosexualidad. Para muchos es un deseo perverso en su corazón de querer hacer lo malo, de tomar venganza. Dile: Señor, quita estos deseos dentro de mi corazón. Señor, perdona mis rebeliones, perdona mis iniquidades. Señor, perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad. Porque Jesucristo, tu precio, tu vida, Señor, allí en la cruz, el precio que pagaste por la salvación de cada uno de nosotros, fue una vez y para siempre. Jesús, perdona mis pecados, bórralos y límpiame, Señor. Lávame. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Séllame en el poder de tu Santo Espíritu.